Buenas. Hola. ¡Oh, qué preciosidad te acabas de poner detrás! Muchas gracias. Eso es calidad. Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí esperando que hemos sido súper puntuales, estamos esperando que entre la gente y saludando a todo el mundo. Muy bien. Bien, se están conectando. Buenas tardes, Sabrina, Rocío, la he visto por ahí, Sara. Hombre, lo de Lorena es nivel, ella va a hablar de algo y se lo pone detrás súper alto y te... Ay, Es ay, nivel, es nivel. por lo menos que la profesionalidad esté, aunque sea en el decorado. Bueno, la profesionalidad, ahora voy a hablar yo un poco de ello. Voy a dejar que entre porque está entrando la gente, porque tú sabes que esto tiene un par de minutos mientras va entrando la gente. Bueno, yo antes que nada te quería agradecer que te hayas prestado a colaborar con nosotros en estos directos, en esta locura de directos, ¿no? que estamos haciendo, sobre todo a que colabores con Mira Amores Ronda, que para nosotros es todo un placer, un orgullo y que no vamos a tener vida ni tiempo para agradecértelo, ¿no? Porque aparte de hablar de vino, de catas de vino, que es lo que nosotros sabemos, pues queríamos llevarle a la gente un poco más allá de lo que hay detrás de una copa, ¿no? Historia, cultura, ¿no? Porque yo me encanta una frase que tú dices mucho, ¿no? De para valorar algo, ¿no? Hay que conocerlo. Y entonces, pues, esto primero, eso de entrada. Primero, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, que quizás es lo que nunca se puede volver a nadie, ¿no? Y bueno, y ahora te voy a presentar un poco, porque yo sé que mucha gente te conoce y sabe todo, pero yo voy a hacer un poquito de que yo sé que estas cosas a ti no te gustan mucho, Nada. pero nada, nada. Lo primero, a ver, que no me tiene, que yo os doy las gracias a vosotros, tanto a Antonio como a ti, por seguir manteniendo viva la esencia del vino, ¿no? Que no se puedan visitar las bodegas, parece que no, y se pueden hacer catas en directo, la habéis, es decir, habéis transformado completamente lo que es la cata y chapó por vosotros de que es verdad que hay que reinventarse y seguir el camino. Y en esta reinversión, pues doy las gracias de poder hablar de lo que me gusta, que es el patrimonio. Mejor o peor, pero al menos lo No, que me no. gusta. Yo tengo que contarle una cosita, un secretito a nuestros usuarios cuando todo esto empezó, que nosotras hablamos porque aparte de tener cosas comunes, somos amigas, porque lo sabe la gente, yo lo digo. Y la primera cata que yo hice no fue en directo, pero la primera cata y quien a mí me animó a hacer catas y grabarlas, fuiste tú para tu atajas de dinamización, que querías hacer algo y me dijiste, oye, ¿por qué no me grabas una cata, no? Entonces tú estás siempre ahí, como tú dices, y después ya me dijiste, te dije, oye, lo podíamos hacer en directo, y me dijiste, y claro que sí, hazlas en directo, o sea, tú también yo creo que quede ahí constancia de aquello, que la primera cata que hicimos, que fue de un lunar extinto, recuerdo, fue para Tajate Dinamización y a partir de ahí yo ya me lancé un poco, nos lanzamos un poco a esta locura, ¿no? Bueno, pues yo voy a presentarte un poquito, ¿no? Un poquito de protocolo, que siempre es bueno. Tú eres historiadora, Lorena Peña, después tienes hecho curso experta universitario en patrimonio, cultura y turismo en ciudades históricas, casi nada. Durante 9 años has estado a cargo de la coordinación del Parque Científico de la Prehistoria en Algaba de Ronda, muy cerquita, que también es un proyecto magnífico y maravilloso para llevar a la gente hacia la prehistoria, ¿no? Y a hacerlos conocer de lo que allí se hacía, cómo se hacía. Yo siempre decía, desde la teoría después, pero hacia la práctica, ¿no? Porque aquello era práctica totalmente, ¿no? Y después unos proyectos que también llevas a cabo, que haces también difusión del patrimonio histórico y de la cultura a través de las redes de hace mucho tiempo. Bueno, hace ya un añito y medio, dos creo que lleva, ¿no? 300, ronda 365 días y patrimonio en red a través de Facebook, ¿no? Que ahí tú en tus vídeos haces a llegar a todo tipo de gente, no solo de la Serranía de Ronda, sino todos los conocimientos, ¿no? ¿no? Y pones en valor un poco todo lo que tenemos alrededor, que mucha gente, que es lo que siempre a mí me llama la atención, mucha gente a lo mejor más cercana no conoce que tenemos tan cerca tanto maravilloso patrimonio, tanta cosa histórica y que no la conocemos, ¿no? No sé si te he presentado bien. Me he quedado corta, me he quedado corta. Pues mira, no te has quedado corta porque al final yo creo
que de lo que más orgullosa me siento es de lo que me han enseñado mis padres, que es a tener buenos valores, y eso al final no tiene ningún título que te lo Esto es certifique. verdad. Así que lo demás, al fin y al cabo, yo siempre he dicho que hacen falta, porque hacen falta para determinadas cosas, pero no dejan de ser eso, títulos, porque al final, por ejemplo, yo sí que tenía claro que estudié historia y cuando escuchaba, por ejemplo, a mis profesores, yo siempre decía que creo que es fundamental que los historiadores, en este caso, transmitamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no hay que hablarle a la gente para que lo pueda entender todo el mundo. Y creo que a veces digamos, lo siento si alguien se ha apuntado, yo lo digo desde ya, que va a escuchar una conferencia sobre tecnicismo, sobre acinipo, porque no va a ser el caso. Vamos a escuchar qué es acinipo, cómo vivía, cómo se desarrollaba de una forma muy coloquial para que creo y espero llegar a todo el mundo, porque esa es la idea, porque al final, si no, cuando hablamos de mucho tecnicismo, nos pasa, por ejemplo, muchas veces los médicos cuando nos dicen, bueno, perdone, ¿me puede decir qué es lo que tengo? Ah, vale, que es una verruguita, es que me lo ha dicho así. Pues eso pasa, que una forma de acercar el patrimonio es hablar con un lenguaje coloquial, no estoy diciendo vulgar, por supuesto, con un lenguaje coloquial, cercano y sobre todo sencillo, porque lo bueno, si es sencillo, siempre es muchísimo mejor. Claro que sí. En el mundo del vino pasa exactamente igual. Muchas veces utilizan palabras sobre drújula y la gente, o palabras en una sintaxis que nadie entiende y a lo mejor lo que te está hablando es del color. Hace poco colgábamos un vídeo sobre el tema de los olores y el aroma, ¿no? Porque es más fácil decir que huele a plátano que acetato de suamila, ¿no? Pues por eso mismo, porque al final es llegar a la gente, ¿no? Pues bueno, yo creo que sin más, pues podemos empezar un poco. Yo he hecho, como hablamos, de un poquito de contexto a la gente, ¿no? Para decirle de qué vamos a hablar, qué época de la vida vamos a trasladarnos, ¿no? Y me acuerda mucho de mis años de estudiante, ¿no? Buscando entre libros, porque aunque la gente ahora lo busca todo en Google y estas cosas, todavía yo me gusta irme a mi biblioteca y rescatar cosas de mis libros, ¿no? De la conquista de Roma en la España o Hispania, como la llamaban, ¿no? Que llegaron en el 218 a.C., los romanos, y donde desembarcan en Ampuria. Pero que esta mañana, escuchándote en la radio, yo también me reía, ¿no? Que mucha gente cuando hablamos de conquista, de que llega alguien a un sitio, oye, pero es que antes aquí había otra gente, aquí había los autóctonos o los locales, ¿no? Podemos hablar de íberos, de celtas, de turdetanos, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Que llegan los romanos en el 218 a.C., desembarcan en Ampuria, en la parte de norte de España, en Cataluña, ¿no? Y ahí empiezan a hacer su conquista. Desde el 218 a.C. hasta el 19 a.C. y los últimos que entran en este sometimiento, son conquistados, son las tribus del norte de España. Evidentemente, no todas, digamos, durante estos 200 años, la romanización, que fue lo que vino después, no fue igual en todos lados, porque yo me intento trasladar a aquella época y pienso que donde primero llegaron, en esos 200 años también avanzaron mucho más rápido en esa romanización, ¿no? Que los últimos quizás se tuvieron que poner a la cola de todo esto, ¿no? Tú, en cualquier momento, tú me cortas o me dices que, o me insistes, sí, 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 sí. Bueno, son 200 años de conquista. ¿Y qué hace en Hispania, que era como se conocía a la España romana? ¿Y qué hacen los romanos? Pues la dividen entre Hispania citerior y la Hispania ulterior. La Hispania citerior, ellos la llamaron la cercana, como si la zona norte y noreste de España estuviera muy cerca de Roma, pero para ellos era la más cercana, con el río Ebro, que es el que tenían cerca de allí, y la zona y la ciudad principal que ellos tomaron como de referencia en la Hispania citerior en el norte fue Tarragona, que entonces era llamada Tarraco. No hemos cambiado mucho el nombre tampoco, estamos muy todavía con esa romanización. Y la Hispania ulterior, la lejana. ¿La lejana cuál era? Pues la zona sur y oeste, perdón, Andalucía. La zona del Valle del Guadalquivir, con el río Betis, como le llamaban, es el río de Guadalquivir. Entonces, esa es un poco la división que yo he hecho. Imaginaros entre el 218 y 19 a.C., la conquista, y después están aquí hasta el siglo VII, tengo yo apuntado, hasta el siglo VII, después de Cristo. O sea,
aquí hubo mucho tiempo de romanización. Y hablamos de esta palabra, romanización, y yo no creo que la gente piense que estoy ahora diciendo palabras que lo hemos dicho antes, que no entienda. ¿Qué era la romanización? Pues insertar, meter toda la cultura, la idea de Roma, del Imperio Romano, en Hispania. ¿Y qué fue? Bueno, pues algunas cosas, yo creo, claro, yo lo veo desde mi punto de vista ahora. Mejora de comunicaciones, por ejemplo, tanto terrestres como marítimas, el comercio, se abrieron todas las redes comerciales que tenía el Imperio Romano y también llegaban a Hispania. Lenguaje único, tuvimos que aprender latín aquí, en esta Hispania, tanto en la ulterior como en la citerior, la gente tuvo que aprender latín, aunque el idioma, como yo digo, anterior también lo mantuvieron ahí un poco, entre ellos, digamos, el idioma local. Después, cosas como filosofía, derecho romano, la religión, a los dioses romanos. Los dioses antes paganos que había aquí, pues se tuvieron que mantener un poco. Aunque hubo mucha gente que las mantuvo de manera secreta, ¿no? Y sobre todo, lo que a mí me llama mucho la atención, y a mucha gente, la economía, que tanto se habla en estos días, ¿no? La economía agraria, porque los romanos, allá donde iban, no es que lo impusieran, pero lo hacían de una manera más suave y integradora, digamos. Y en todos los sitios donde estuvo el Imperio Romano, los tres cultivos principales fueron los cereales, con el trigo, el olivar, con la producción del aceite, y el viñedo, con el vino. Bueno, yo creo que más o menos, creo que a lo mejor, de todas maneras, tenemos abiertos los comentarios. Todo el que necesite preguntar algo, ahora que yo he dicho o ahora después, pues yo voy a ir tomando nota para que después podamos responder estas preguntas. Y si no, como tenemos aquí a Lorena, pues vamos a aprovechar al máximo. Bueno, me quedo aquí, te cedo el sitio, que ya es hora porque yo me he explayado mucho. No, no te preocupes. Yo sí que me gustaría empezar hablando sobre el tema de lo que nos ocupa, que está en relación con la romanización, como bien has dicho. Pero el yacimiento arqueológico de Acinipo, ¿dónde se ubica? Está a 20 kilómetros, yo creo que la mayoría lo sabe, pero por si acaso, está a 20 kilómetros de la ciudad de Ronda, por carretera de Sevilla. No sé si es la verdad es que lo desconozco, pero está a 20 kilómetros, coloquialmente se le conoce con el nombre de Ronda la Vieja, y ahora veremos el porqué. Es curioso, pero es una mesa de caliza de alga que tiene 996 metros, es decir, es lo más alto que tenemos por aquí, quitando por supuesto el Torrecilla y otras, pero como ciudad en este caso destacada. Recordamos que Ronda tiene 750 y Acinipo tiene 996. Además, su formación se debe al Mioceno final. Por no demorarnos mucho, sí que es verdad que cada vez que hablamos del yacimiento arqueológico de Acinipo, todo el mundo se nos viene a la mente la época romana, como bien has dicho, romanización. Y es verdad que la mayoría de los vestigios que aparecen, es decir, la mayoría de los restos que aparecen son de época romana, pero no quiere decir que su origen se remonte a época romana. Es decir, su origen se remonta a la época del Neolítico. Y es imposible hablar del yacimiento arqueológico de Acinipo sin hacer mención a que ya desde época neolítica hasta la calcolítica estaba ocupado. Es decir, ¿por qué? Porque esto no está hablando de que es una meseta, es una zona privilegiada, quien ha estado puede verlo y quien no, pues les invitamos desde ahora, que es una visita obligada que tiene que ir, porque es un sitio elevado, 996 metros, vuelvo a recordar, y además se tiene un control bastante exhaustivo sobre el terreno, que nos permite, que eso era lo que buscaban, en este caso, el ser humano prehistórico. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque se llevó a cabo un proyecto de la prehistoria reciente de la depresión de Ronda. De hecho, fue excavado por un rondeño que se llama Pedro Aguayo de Hoyos, por si a algunos les suena, en el año 85, 86, 88, donde aparecen 5 cabañas que van desde cabañas circulares hasta cabañas cuadradas. ¿Qué nos está diciendo esto? Cabañas circulares se adosa al terreno de la prehistoria y tal como vamos avanzando con el tiempo, lo que se denomina, lo que los historiadores llamamos prehistoria reciente, que es la edad de los metales, para que yo creo que así queda más claro sí, queda así bastante claro. Neolítico hasta la edad de los metales va evolucionando. ¿Por qué va evolucionando? Porque la sociedad va evolucionando. Al principio son cabañas circulares que están hechas de mampostería de piedra seca. ¿Qué es esto de piedra seca? Que no lleva ningún tipo de argamasa. Además,
tienen todas que podéis verlo. Cuando lleguéis al yacimiento arqueológico de Acinipo, la zona de los aparcamientos, justo lo vais a ver a mano derecha. Tienen un vano de la entrada y la techumbre sería de madera, que no nos ha llegado hasta nosotros. Como dato curioso, decir que el pavimento es arcilla, es decir, en este caso arcilla, que es lo que abunda en Acinipo, y estaría pisonada, y además todas tienen en medio un hogar. El hogar que cumpliría con una doble función, no solamente cocina, sino también para calentar el espacio. ¿Por qué vamos viendo esa evolución y es importante este trozo de la historia que aparece? Porque vemos cómo la sociedad va cambiando, es decir, pasamos de una sociedad, nunca me gusta decir igualitaria, y que pasamos a tener desigualdades, donde hay clases, porque a veces somos y nosotros mismos los historiadores los que ponemos nuestros prejuicios cuando estudiamos la prehistoria y la historia en sí, ¿no? Pero sí que es verdad que pasamos a cabañas cuadradas. ¿Por qué? Porque ya se necesita una distribución del espacio, es decir, yo no puedo estar mezclado con fulanito de tal y necesito que la cabaña sea cuadrangular para poder hacer las reparticiones de las habitaciones. Y ahora que estamos todos en casa confinados, sabemos lo importante que es a veces tener un poco de espacio en la intimidad, y entonces por eso vemos esa evolución. Una preguntita. No hemos cambiado tanto entonces porque me está diciendo que encuadrado para equitativamente hacer una distribución, y como tú has dicho ahora mismo, las casas encuadradas, rectangular, pero también las habitaciones no son redondas, entonces no hemos evolucionado tanto, por lo visto, ¿no? No, es que las habitaciones circulares no te permiten esa distribución del espacio. Entonces, tal como esa sociedad se vuelve más compleja, necesita una distribución del espacio, y eso lo permiten con las cabañas cuadradas. ¿Qué pasa en este momento con los que están en Acinipo? Pues que se marchan, se ve como hay un traslado hacia la Silla del Moro. ¿Qué es la Silla del Moro? Es un yacimiento arqueológico que, si estamos en el mismo Acinipo, podemos verlo, que está justo, más o menos, si nos ponemos en el teatro, casi enfrente. No voy a decir noreste, sureste, porque la verdad es que me pierdo, pero situándonos, es decir, si saliera el sol a la derecha, ponemos la mano justo a la derecha, y ahí tenemos un oppidum. De hecho, es un oppidum ibérico que, curiosamente, que las aldeas que se encuentran alrededor es absorbida por este oppidum. Fecha 550 a.C. ¿Para qué? Para que nos hagamos una idea de que muchas veces parece que cuando vienen los romanos, igual nos pasa cuando hablamos de los musulmanes, parece que aquí en España no hay ninguna población. Aquí hay una población autóctona, y como bien has explicado, Gemma, el periodo de romanización no es otra cosa que los autóctonos que estamos aquí. Yo ya me incluyo en los autóctonos que estamos aquí. Esos autóctonos que están aquí lo que hacen es que asimilan las costumbres romanas. De hecho, como vamos avanzando en el tiempo, un segundito, como vamos avanzando en el tiempo, veremos de que se va extendiendo la ciudadanía romana. Dime. Una pregunta que me hacen antes que pasemos a varios temas. ¿Qué es un oppidum? Porque es verdad que yo lo sé y ahora como que no lo he preguntado, pero me han preguntado por ahí, Rocío, ¿qué es un oppidum? Un oppidum es, en realidad la palabra oppidum es una ciudad fortificada. Es decir, es una ciudad que lo que hacen es que le ponen una muralla para protegerlo, en líneas generales. La Silla del Moro era una ciudad fortificada a la que se trasladaron y se mudaron. Ya, bueno, pues, perdona, pero era para qué, porque se quedan más Claro, así es que es verdad que a veces son términos que utilizamos y que no nos damos cuenta. Pues en este contexto, ¿vale?, que aparecen los romanos, y en esa asimilación de los modos de vida romanos y de cultura aparece, es decir, se funda la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué van los romanos fundando ciudades? Por algo muy sencillo. Lo que necesitan son ciudades que se hagan a imagen y a semejanza de Roma. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros vamos, que es quizás lo que por ejemplo más nos suene, si nosotros vamos a Itálica en Sevilla, si nosotros vamos a Baelo Claudia en la zona de Cádiz,
Y si nosotros vamos a Cinipo, quizás en Cinipo se observe menos, no porque no esté, sino porque no se ha excavado por completo, lo que podemos ver es que son ciudades que todas van a seguir el mismo eje. ¿Qué significa el mismo eje? Significa que todas las ciudades romanas de fundación romana van a estar hechas a imagen y a semejanza de Roma. Es decir, que a un romano de Acinipo va a haber algo muy parecido a un romano de Baelo Claudia, o a un romano de Itálica, o a un romano de incluso de la propia Roma. Dime, Gemma. Yo he pensado muchas veces que lo que tú estás explicando hacía también que el traslado desde cualquier parte del Imperio Romano o la mudanza, dijéramos, no le fuera tan fuerte, no tuvieran esa idea o esa lejanía de estar lejos de Roma, ¿no? Sino sentirse más cerca de casa. También mucha gente, a muchos de esos romanos que se trasladarían de un sitio a otro. Pues fíjate, si me lo permiten, no creo que sea solo porque se sientan cerca de casa, no creo que lo hicieran por la emoción de interpelar que se sientan cerca de casa, sino porque se sientan romanos. Es decir, si alguien viene a mi casa y considera que su casa es mi casa, pues evidentemente no va a dejar el vaso puesto porque sabe que me da mucho coraje que el vaso no esté puesto con un o que se siente en el sillón y que los sillones no estén bien. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes algo como tuyo, tiendes a protegerlo y a creértelo. Y eso es lo que le interesaba al Imperio Romano. Al Imperio Romano, bueno, al Imperio Romano, y que esto no es que lo descubriera el Imperio Ya. Romano, pero tú, es decir, si tú te sientes romano de pleno derecho, si tú eres un romano de pleno derecho, a la hora de hacer una batalla, de mirar por la economía de Roma, pues vas a hacerlo mucho más porque también en parte es la tuya. Entonces es un poco ahí ese doble juego, interesante, pero ese doble juego. Claro. Y de no rebelarse, ¿no? Porque habían sido un pueblo conquistado y pues después no hubo bueno, hubo rebeliones, pero que no hubo una rebelión en contra del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué eso? Porque se sentían ciudadanos tan romanos como el que estaba en Roma, o lo que tú dices, ¿no? En cualquier Claro, parte del Imperio Romano. totalmente, se sentían ciudadanos. De hecho, volvemos un poco para ver un poco, ahora que nos hemos quedado en esa imagen y la semejanza, una fecha que hay que recordar en Acinipo, en los años 70. ¿Por qué es importante? Porque la Dirección General de Cultura es cuando adquiere el terreno. Antes el terreno, es decir, tenía sus propietarios, aunque veamos, por ejemplo, el teatro que lo estamos viendo justo aquí detrás, tenía sus, de hecho estaba dividido en ganaderos. ¿Y por qué es importante? Porque un hombre, don Rafael Puertas Tricas, que era el director del Museo de Málaga, lo que hace es que contrata por primera vez a dos guardas. ¿Para qué? Para que vigilen el yacimiento arqueológico de Acinipo. Hasta entonces no tenía, es decir, el terreno era de los propietarios y se sembraba trigo, etcétera. Y ahí por primera vez la Dirección General de Cultura adquiere, es decir, adquiere ese terreno y ya pasa directamente a lo que hoy en día es, que es a la Junta de Andalucía. Y será justo precisamente don Rafael Puertas Tricas quien lleva a cabo las primeras excavaciones arqueológicas, a excepción de una planimetría que se hace en el teatro en el año 67, pero serán las primeras excavaciones que se lleven a cabo en el año 80, 82 y 83, tres campañas. ¿Dónde se hace? La primera del todo se hace en la zona que se ubica como las termas romanas. De hecho, se descubren los castellum aquae y él denomina que los castellum aquae, que luego veremos qué es lo que es, que son depósitos de agua, él dice que son la sala de agua templada, la sala de agua fría y la sala de agua caliente, luego veremos. Y la zona que es hoy en día, él dice que es el foro de la ciudad. Y es aquí donde tenemos que centrarnos, porque es esto lo que es clave para que las ciudades sean una imagen y a semejanza de Roma. Cuando llegan, la forma que tienen de la planimetría para una ciudad es que marcan dos calles principales. Una calle que va de norte a sur, que se llama Cardus, y otra que va de este a oeste, que se llama Decumanus. Esto, en la zona justo donde se cruzan, gracias, Gema. En la zona justo donde se cruzan es el foro. ¿Qué es el foro? Es la plaza principal. A partir de ahí, las calles van siendo paralelos. Si alguna vez hemos visto, por ejemplo, los dibujitos animados de Asterix Obelix o alguna película romana, habéis visto que los castros, es decir, que la zona que ellos tienen para, por ejemplo, poner el ejército va exactamente igual. Son calles paralelas. Pues
ciudad es igual, serían calles paralelas a ese foro. ¿Qué es lo que coloco, qué es lo que pongo en el foro, en esa plaza? Pues nosotros igual, nosotros hoy en día hacemos algo muy parecido en las plazas principales de los pueblos, que están los ayuntamientos, ¿verdad? Claro. Donde la gente se reúne para la feria, el mosto, para la feria, las que sean. ¿Por qué? Porque es como el nexo, el centro de unión del municipio. Pues en los foros igual. ¿Qué colocaban? Colocaban el templo, colocaban, por ejemplo, la basílica, que es para hacer los papeleos administrativos, colocaban las termas y pues el comercio. Y sabemos, ¿por qué lo sabemos? Sabemos que el foro, durante muchísimos años, quien haya ido al yacimiento arqueológico de Acenipo habrá podido comprobar que donde están esos muros enormes, que lo que hacen es que lo hacían para nivelar el terreno. Quien conozca Acenipo verás que tiene un desnivel. Entonces, ¿cómo lo hacían para construir? Muy sencillo. Es decir, construían un muro muy potente. De hecho, son sillares. ¿Qué son sillares? Son grandes piedras completamente cuadrangulares, muy potentes, que lo que hacían es que lo iban poniendo para ir colocando, es decir, espacios, lo que le permitía era crear terrazas, y en esas terrazas era mucho más fácil construir que en una pendiente. Esas terrazas, al ver esos muros un poco cíclopes, pensaron que se trataba del foro, pero no, el foro se encuentra justo, es decir, estaría a la espalda las termas romanas. Claro, una zona más llana también tiene más lógica. Bueno, y además porque también tenían la forma de, era justo donde había coincidido el foro, y el foro al final quien lo marca son las dos calles. Claro. Otra cosa que tenemos que recordar, los años 2005, 2006 y 2007. ¿Qué se lleva a cabo? Se lleva a cabo el proyecto de investigación, conservación y difusión. ¿Qué es este proyecto? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué supone un cambio en el yacimiento arqueológico de Acenipo? Porque hasta entonces las únicas excavaciones, insisto, que se llevaron a cabo fue en el año 80, 82, 83, y luego las de Pedro Aguayo, que fueron 85 y 88. Pero no se había tocado absolutamente nada del yacimiento. Y se firma un acuerdo que fue bastante sonado, que entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Ronda. De hecho, una de las cabezas visibles fue Bartolomé Nieto, que es director del museo, y un grande que tenemos en la ciudad, que es el arqueólogo municipal, que es José Manuel Castaño. Y dime. Yo te voy a molestar también, otra vez. Aquí fue en el momento en el que tú estuviste excavando en Acenipo, Sí, porque sí, tú estabas excavando en Acenipo. y tuve la suerte de que estuve en las tres campañas, tuve el honor de estar excavando con José Manuel Castaño, que de lo poco que sé de arqueología, desde luego Bueno, lo he bebido de sus fuentes, que son maravillosas. Pues en ese proyecto que se lleva a cabo, se llevan a cabo tres sondeos. El primero del todo, se plantea un sondeo en la zona de las termas y otro sondeo en la zona del foro. Cuando seguimos excavando, cuento primero lo de las termas. Cuando estamos, marcando los límites, recuerdo tres campañas, que muchas veces parece que la primera campaña casi fue para retirar, lo recuerdo perfectamente, los majanos. ¿Qué son majanos? Quien haya ido a Acenipo va a haber una acumulación de piedras. ¿Qué son esas acumulaciones de piedra? Era sencillamente porque pasaba el arado y entonces molestaban, y lo que hacían es que iban acumulando todas las piedritas. Coincidía un hecho muy curioso, que donde están los principales majanos era donde más dificultades tenía para mover el arado. ¿Por qué? Porque eran grandes sillares, y justo tres de los majanos más grandes que había en el yacimiento arqueológico de Acenipo, cuando se retiraron, dieron lugar al foro. ¿Por qué? Porque en el foro estaban los edificios más importantes, contando con esas cornisas, etcétera, que contarían con esos sillares muchísimo más grandes. Dime, perdónate, ¿me querías decir algo? que recuerdo aquello, porque ya tengo ya una edad y recuerdo aquello y recuerdo lo que decían, porque aquello había, lo que tú dices, después había, pues, no ha estado tan cuidado muchas veces, ¿no? Hasta que ya empezaron, y recuerdo escuchar a agricultores de la zona decir eso, que los majanos que allí había, que eran unas piedras grandísimas, que no se habían visto hasta el momento, claro, los edificios más importantes del foro estaban allí, o los restos, ¿no? Entonces, que era muy difícil realizar allí los trabajos, lo que yo recuerdo de oídas, ¿no? De escucharle a muchos agricultores de la zona, de Ronda la Vieja.
Además, nosotros bromeábamos entre los compañeros y decíamos, desde luego ya sabemos por qué los romanos se marchan de aquí, que ahora lo veremos, y es porque de aquí en invierno hace mucho frío y en verano hace muchísima calor. Las temperaturas son muy extremistas, también estamos hablando de 1000 metros, entonces, claro, pues muchas veces bromeamos y tenemos claro de por qué se marchaban. Que no me quiero desviar del tema. Las termas romanas. ¿Las termas romanas de qué están compuestas? Porfa, si alguien va preguntando por qué se Sí, sí, pierden, yo te aviso con las preguntas, no te preocupes. vale, genial, muchísimas gracias. Que la idea que se hace es decir, se empiezan las excavaciones, se retiran los majanos durante estos 3 años y se llevan a cabo los distintos sondeos, que es retirada de tierra. ¿Qué es lo primero que nos aparece? No, lo primero que nos aparece es la palestra. Para que todo el mundo tenga claro, la palestra es la parte cuadrangular de las termas. Era como una especie, para que todo el mundo lo entendamos, como una especie de patio. Un patio Sí, sí. que, de hecho, este concretamente tenía 200 metros cuadrados, para que veáis, es decir, las termas, las condiciones de que era un edificio destacado, un edificio importante. Y tal como seguimos avanzando, bueno, las termas, de hecho, hay parte de los que aparecen unas columnas. Dime, Gemma. Pregunta, número de población para unas termas que había allí. ¿Qué población teníamos en Acínipo? Pues mira, el número de población es verdad que varía. Hay algunos historiadores que hablan de uno, otros hablan de otro. Yo exactamente no lo sé. Yo calcularía por la capacidad de Acinipo, estaríamos hablando de unas 20.000, 30.000 personas, pero quizás ese número puede variar dependiendo de cómo lo estemos La estudiando. época. Exacto. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, no todo el mundo va a las termas a la misma vez. Es decir, Claro. por ejemplo, es que a veces no, pero por Hombre, ejemplo, el teatro suele tener una capacidad entre 600 personas aproximadamente. Al teatro sí que suelen acudir, pero por ejemplo, las termas tiene la palestra de 200 metros. Lo que aparece, lo siguiente que nos aparece es lo que se conoce como el hipocausto. ¿Qué es el hipocausto? Que esto nos suena, quizás lo hemos escuchado alguna vez. El hipocausto no es otra cosa que la sala, es decir, es una sala que normalmente suele estar, no está al exterior, sino que suele estar soterrada. ¿Por qué? Porque se hace con la intención de que es ahí donde está la caldera, donde se calienta, es decir, se va calentando con leña y el aire caliente va circulando por las distintas salas. Cuando se entra directamente, hay 3 salas, que esto sí que no suena porque de hecho, si vale. alguna vez he estado en los baños árabes, por ejemplo, de Ronda, o no sonarán de esto, de que está la sala de agua templada, la sala de agua fría y la sala de agua caliente. Cuando se accedería primero a la sala de agua templada, donde la temperatura era entre unos 25 o 30 grados. Y luego la sala de agua caliente. ¿Cómo conseguían caliente? Es decir, cuando decimos nosotros que eran sala de agua caliente, todo el mundo tiene en la mente que entras al espacio y son esas piscinas calientes. No, son salas calientes, es decir, es lo que nosotros hoy en día hemos adoptado como una especie de baños turcos, ¿no? Que lo que es el espacio es lo que calienta. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que el aire caliente pasa por debajo del suelo, que suelen ser de ladrillo, y lo que se calienta es el ladrillo. Si echas agua, se crea como esa atmósfera, esa condensación. Y fijaros la temperatura de la sala de agua caliente, unos 50 grados. Así que muy poca gente, entrabas, aguantabas un poquito como en la sauna, 3 o 4 minutos, Y aprovechando. rápido. Sí, aprovechando ese de que, por ejemplo, utilizaban el estrijillo, no sé si eso aparece mucho en las películas, que es como una especie de cuchilla con esta forma, porque se juntaban aceite y se hacían esto para quitarse las pieles muertas. Como una Así que, exfoliación. ¿Era pues, exfoliante algo así, ¿no? Que ahora parece que está muy de moda, tipo mascarilla, pues ya en la Pues época, mira, pues ya se utilizaba ese espacio. Y lo que en su momento, es decir, Rafael Puertas-Tricas denominó como las 3 salas, sala de agua caliente, sala de agua, es lo que se denominan como los castellum aquae, que son los depósitos de agua. Porque Acinipo no lo puede tener todo. Hacer un terreno arcilloso, la verdad es que no tiene mucha acumulación de agua. Entonces necesitaba
almacenar el agua porque las termas romanas requieren de muchísima Claro. agua. Entonces acumulaban ese agua en los castellum aquae para ir proporcionando a las distintas salas. Me ha quedado, de la forma me ha quedado más que nunca en mi vida claro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Han hecho antes preguntas, ¿no? De cómo se hacían esas construcciones tan grandes, ¿no? En aquella época romana. Y otra pregunta que nos han hecho, ¿no? Estamos hablando de Acinipo y dice, ¿de dónde viene el nombre de Acinipo? Tan característico, que hay varios. Acinipo es verdad, creo que no lo he dicho hasta ahora, pues aprovecho la ocasión para decirlo, que es una ciudad que se funda desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, que su época de apogeo es el siglo I después de Cristo. Y ahora veremos por qué, porque justo este teatro se hace en el siglo I. Su época de apogeo, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que es la época de mayor esplendor, ¿no? De donde más importancia tiene. Fijaros, es una ciudad muy importante, no me desvío, que recuerdo lo del nombre, pero es una ciudad muy importante, tan importante que incluso llega a acuñar moneda propia, que ahora hablaremos también después de la moneda. Ya Plinio y Plinio el Viejo, Ptolomeo, ya hablan algunas veces de la ciudad de Acinipo. ¿Qué quiere decir? Es verdad que hay algunos estudios que dicen que en realidad se considera en época, pero lo que de formas que se entiende y está aceptada significa ciudad de vinos. Vaya, qué bonito. Otra pregunta que nos hacen por aquí a cosa de las termas. ¿De dónde venía el agua? Ahora que estamos contando que hay que cuidar el agua mucho, que tenemos que hacer reciclaje, que no debemos utilizar mucha agua, que no debemos darnos baños largos. ¿El agua de Acinipo de dónde procedía? Sí, pues mira, justo, si habéis estado alguna vez y si vais a ir a partir de ahora podéis fijar, justo llegando al aparcamiento de Acinipo hay una higuera enorme, ahí sale un chorrito de agua, justo encima están las termas, es decir, que las termas están ubicadas donde saben que salía justo de los pocos, porque he dicho que como es caliza, caliza de alga junto con arcilla que se asocia, la arcilla lo que hace es que repele el agua, es decir, la caliza lo que hace es que la filtra y al tener pendiente pues se va. Entonces necesitamos este tipo de castellón aquae para poder recuperarlo. Una vez que se filtre viene a salir a la zona de donde está, por ejemplo, la higuera y desde ahí se captaba. Además, es verdad de que Acinipo tiene una gran extensión y si nos desviamos un poco, hay que en su momento nosotros los historiadores pensábamos que se trataba de un circo porque tenía justo, perdón, de un anfiteatro porque tenía ese círculo perfecto, pero no sabemos, después del primer sondeo que se llevó a cabo en este proyecto de investigación, durante varios meses se hizo un sondeo justo en el centro de lo que pensábamos que era un anfiteatro, pero a los 4 metros por ahí, recuerdo ese día perfectamente, y habrán pasado muchísimos años, salió un tritón, que yo no había visto eso en mi vida, y de hecho Pedro Aguayo nos dijo, mira, esto, si ha salido esto aquí a estas alturas, esto significa que es agua. Así que lo que era una laguna artificial que se había hecho para acumulación de agua. Es decir, se las había, es decir, los romanos que construyen, que todos tenemos en mente el acueducto de Segovia para traer agua, que por cierto nosotros tenemos aquí otro en Ronda, que es el acueducto de la Fuente, que viene justo a parar a la torre del predicatorio, pero ese es otro tema. Así que alguien que construye pues se la ingenia para en los sitios donde hay de agua crear como por ejemplo los castellón aquae, que son depósitos perfectos para acumulación de agua. No eran tontos estos romanos, como dicen, no eran tontos. Sabían No, lo que se hacían y cómo lo hacían, ¿no? perfectamente. Bueno, pues tenemos aquí tenemos las termas, que como curiosidad deciros que aparecen ya en el siglo, pero este será otro tema ahora cuando finalicemos, de que las primeras capas aparece justo muy cerca de la palestra un horno ibérico. Recordar este horno ibérico porque va a ser el cierre del yacimiento arqueológico de Acinipo. Pero para no pegar un salto cronológico, que si no nos perdemos, entre la que me pierdo soy yo, y pues vamos a seguir con el siguiente sondeo, que es la domus. La domus es
el que durante muchísimo tiempo se pensó que era el Foro Romano, que es cuando lleguen al yacimiento arqueológico de Acinipo, van a ver un cartel perfectamente que pone Domus y además van a ver esos lienzos perfectos para hacer las terrazas que hemos comentado antes. Los romanos, ¿cómo vivían los romanos? Los romanos tienen dos formas de vivir. Por una parte, la insulae, que son esos bloques de vivienda, unos bloques de vivienda, sí, vivían en bloques, unos bloques de vivienda que están un poco más asociados a los plebeyos. ¿Quiénes son los plebeyos? A mí no me gusta decir los pobres porque eso queda fatal y de hecho me da muchísimo coraje que se comente, sino las clases menos favorecidas. Los menos ¿Vale? privilegiados. Los menos privilegiados. Y además, por otro lado, estaban que eso sí que nos suena, que son los patricios, que vivían en la domus, concretamente en unas de las que aparece. Porque para que os hagáis una idea, solo hay excavado entre 0,5 y un 1% de la ciudad de Acinipo. Poquísimo. Poquísimo, así que con eso casi no nos podemos hacer ni una idea. ¿Qué es una domus? Una domus no son bloques de vivienda ni bloques de pisos, para que nos entendamos. Sería una planta, normalmente suelen tener una única planta, donde tienen un atrium, que es el patio central, y a través del patio pues están distribuidos los distintos espacios. De hecho, en época romana, que nos sonará muchísimo cuando vemos alguna película, eso del compluvium y el impluvium, que son terminologías completamente, pero el compluvium es la apertura de la techumbre, es decir, del patio, para que lo hacían, para coger agua. Y el impluvio era exactamente la piscinita que quedaba justo en medio del patio para acumular ese agua. Es decir, que hasta ese nivel de que las propias casas de los patricios tenían esa concienciación de acumulación de agua, del agua que caía de la lluvia, para poder aprovecharlo. Además tenían otro tipo, como por ejemplo los dormitorios y otras estancias, la cocina, etcétera. Como dato curioso, decir que en tres de las estancias de esta domus había un semisótano. ¿Qué significa un semisótano? Es decir, sabemos que no entraba una persona de pie, ni siquiera yo, que mido unos 60, era bastante más pequeñito, con tégulas invertidas, ¿vale? Tégulas es las tejas estaban invertidas para que fueran el suelo, el pavimento, y seguramente serviría en las casas para, por ejemplo, para lo que lo utilizamos hoy como tipo de despensa, para poner quizás seguramente el vino de la casa, el aceite, la bodega. Exacto. Como dato muy curioso decir por ejemplo, de esta domus, es que aparece un larario. No sé si alguien sabe o ha escuchado alguna vez lo del larario. En películas lo tienen que haber visto. Seguro. Perdón que vaya bebiendo en película, yo me acuerdo, en película, la más moderna que hemos tenido, la de Gladiator, aparecen los lares y los penates y el larario que tenía este hombre Máximo Décimo Veridio en su casa, por ejemplo. Ahí está. Pues un larario es un altar que está dedicado a los dioses lares. ¿Quiénes son los dioses lares? Los dioses lares son los dioses protectores de la casa, del hogar. Es un altar, allí concretamente no digo que lo podáis ver, porque por desgracia, cuando se excavó en el año 2006, fue en la segunda campaña, con el paso del tiempo se le puso una techumbre, pero tanto lo siento si le molesta a alguien, pero por dejadez de las administraciones públicas y de los ciudadanos, que tenemos que asumir muchas veces nuestra responsabilidad, que todo parece que es culpa de la administración y nosotros formamos parte de esta administración, pues no hemos sabido proteger ese larario, que de hecho era casi único en la península ibérica, que hoy en día, si quisiéramos ver otro larario, nos tendríamos que ir, por desgracia, y porque se ha conservado por circunstancias que todos conocemos, que es Pompeya. Claro. Ahí es donde yo lo he visto y he tenido la oportunidad de verlo. Exacto, yo también tuve la ocasión y la suerte. Bueno, el día que vivir y la verdad es que nuestro es muy bonito.
porque es una estructura, es una hornacina, es decir, es completamente en este hueco, y tenía en este hueco donde se colocaban esas estatuillas para tener, hay algo así, muy bien, Gemma, genial, para tener contento a los dioses protectores de la casa. ¿Por qué? Porque es muy importante que protejan la casa y sobre todo que protejan al pater familis, es decir, al padre, al representante masculino, en este caso, del hogar. Perfecto, yo creo que la domo ha quedado clarísima, clarísima. Muy bien. Bueno, Sí, sí. y pues por último, comentaros de uno de los símbolos del yacimiento arqueológico de Agnipo, que es el teatro. Pero antes de pasar al teatro, los romanos tenían tres formas de divertirse. Tenían una que todos conocemos, que es el circo, que tiene eso, es decir, tiene una estructura que es de forma elíptica, donde tiene en medio una espina, que se llevaban a cabo las famosas carreras de caballo, que son las... Dime. Como la película de Ben-Hur, igual. Es Yo me voy al cine para que la gente, como en Ben-Hur, igual. igual, que son esas famosas carreras de caballos, que pueden ser vigas, que significan con 2 caballos, o cuadrigas, que significan con 4 caballos. Corrían normalmente, para que nos entendamos, 4 equipos, y cada uno tenía un color y tenían que dar un número determinado de vueltas. Por ejemplo, uno de los que tenemos más cerquitas por aquí, pues el de Mérida, que se puede ver perfectamente el circo. Y luego otro, que es el que más nos suena, ¿no? Porque han hecho bastante por la película Gladiador, que de hecho salió el Coliseo, que es otro símbolo, que es el anfiteatro. ¿Qué es el anfiteatro? Pues para esas luchas de gladiadores o de luchas con fieras que se llevan también a cabo. Y además, un dato curioso que no sé si algunos o algunas lo saben, que es que algunas veces pues lo cubrían completamente con agua para hacer batallas navales. Que se divertían bien, bastante, vaya. Y bastante. No Desde luego, habían hecho. hombre, tenían un dios del vino y de la lujuria, así que divertirse Sabían de, divertirse, sabían construir, vaya. de, de borrachera, de jorgorio, así que sabían. Y luego, por último, el teatro de Acinipo. Con respecto al teatro de Acinipo, deciros que se lleva a cabo una excavación y en el año, ¿os acordáis que yo he dicho? Digo, se lleva a cabo las primeras excavaciones arqueológicas por Rafael Puertas Trica, pero se hace un sondeo de planimetría en el yacimiento. Concretamente, en el año 67, don Mariano del Amo de la Era lleva a cabo una planimetría sobre el teatro. Lo siguiente que se hace en el Teatro Romano de Acinipo es en el año 80, que coinciden con las excavaciones que se llevan a cabo en el foro y en las cabañas prehistóricas. Don Román Fernández lleva a cabo una conservación del teatro. Lo que hace es que sillar a sillar, no sé si se puede observar en la fotografía, pero voy a dar la vuelta. Perfectamente. Este espacio de aquí, este espacio que estamos viendo aquí, que tiene como un tono completamente diferente, ese tono completamente diferente es hormigón, no es otra cosa. De hecho, en su día fue bastante polémico que se utilizara para el tema de la reconstrucción, que utilizara hormigón. Es verdad que él lo que hizo fue que retiró sillar a sillar, fue retirando sillar a sillar y puso aquí, justo que lo estamos viendo, toda esa capa de hormigón. Si alguien me va a preguntar qué opino, pues la verdad, primero no soy restauradora, no me veo con el criterio de poder decir. Creo que él utilizó el material que se estaba utilizando en la época y sí que es verdad que hoy en día sigue en pie, y creo que gracias a la contribución que hizo en su caso don Román. De hecho, si lo veis y os fijáis al teatro, algunas de las placas que aparecen tienen puesto como un circulito así, Sí, de hierro, que ya no estoy muy segura si era porque esa fue la que colocó en el mismo sitio que estaba, o porque o fueron los sillares que no estaban en el mismo sitio ubicado, y lo que hizo fue reconstruyendo un puzzle para poder construir, para poder rehabilitar de nuevo la Front Scania, que es esta parte de aquí que se llama.
Como curiosidad, decir que el teatro, ¿por qué se ha conservado hasta nosotros? Primero, porque está excavado directamente, es decir, la cimentación está excavada directamente en la roca madre. ¿Qué hace? Cuando tú apoyas algo directamente en la roca madre no se mueve. No hay ese, es decir, no hay esas placas tectónicas, que lo explicará mejor un geólogo, pero hace que, por ejemplo, cuando eches hormigón o algo que te dice, deja esto para que se dilate, porque el terreno se mueve, al estar directamente, eso hace que no se mueva el terreno. Y además aprovechan la ladera para construir la zona de lo que es el graderío, de donde estaría sentado Claro, la gente, exacto, que se llama cavea alta, cavea baja y cavea superior. Por desgracia, la superior la hemos perdido y solamente conservamos la infra, que es la parte baja, que es esta que estamos viendo aquí, y un poquito de la parte media. Todos los teatros es igual, tienen este semicírculo que lo estáis viendo, que recibe el nombre de orchestra. De hecho, este está hecho con un mármol rosáceo, que llamamos la atención porque llegamos, vemos allí esas calizas, ¿no? Ese color, concretamente rosa, nos llama un poco la atención. Pues la orchestra, como su nombre bien indica, era donde se colocaba el qué. Pues la orquesta. Exacto. Y imaginaros todo esto que estaría decorado con escultura. Esta es la zona de la Escania, que es donde se colocaban los actores, que esta fue la otra zona de rehabilitación que se llevó a cabo para que se pudiera pisar. Lo que hizo fue que colocó con hierro, recreando esa parte de la escena. Y una de las puertas principales por donde se salían los actores principales es esta que tenemos aquí, que se llama Valva Regia. El teatro sí que lo tenemos fechado y es en el último cuarto del siglo I después de Cristo. Es impresionante como explica, yo me quedo anonadada, he tenido la oportunidad de visitar más cosas contigo, pero es impresionante lo que clarifica, ¿no? Y con lo que te has puesto y te lo has preparado, vaya, más todavía, ¿no? Y es impresionante ver la obra de gran tamaño. Yo con lo que estabas hablando del hormigón, creo que este hombre cuando hizo algo novedoso, como cuando se hace ahora cualquier cosa, porque recibió un montón de críticas, pero oye, el anfiteatro, el teatro está ahí. Entonces, quieras que no, ahora ya todo el mundo podemos decir, ahora ya todo el mundo podemos decir, ¿os crees que acertó utilizando el hormigón? En aquel momento supongo que le lloverían críticas de una manera y de otra, como ahora mismo en otros momentos están en otras situaciones, pero de otras cosas diferentes, pero a él le tocó hacerlo, lo hizo lo mejor que pudo y ahí está, ahí tenemos todavía el teatro, ¿no? Y lo de la escena, ¿no? Que puso esos hierros para que podamos, que la mayoría de los que vamos a Cinipo ahí nos hemos hecho una foto y los que no han ido ya pueden ir cuantito nos dejen del confinamiento a visitarlo, ¿no? Sí, la verdad es que ahora es el momento ideal para que se quede. Para finalizar, me gustaría decir hasta cuál es la ocupación. Sabemos que en el siglo III hemos escuchado hasta la saciedad que es una crisis, la crisis de la época romana, pues evidentemente que esa crisis también afectó a la ciudad de Acinipo, porque nosotros no estamos aquí aislados, formamos parte de ese imperio romano. Sí que sabemos seguro que en el siglo VI la ciudad se abandona. ¿Por qué? ¿Os acordáis que os hablamos de un horno de vidrio que aparece en las termas? Pues la última capa de ocupación del yacimiento arqueológico de Acinipo que tenemos. ¿Dónde va la población? La población se desplaza a Arunda. Un dato curioso, en Arunda sí hay gente, lo único que no tiene el prestigio social que tenía la ciudad de Acinipo, pero sí que hay gente, que es que parece que la población de Acinipo se viene aquí y la ocupa, se viene aquí perfectamente, pero que aquí hay una ocupación humana y estaba la ciudad funcionando, no al mismo prestigio social, económico y administrativo que era Acinipo, pero sí que era una ciudad destacada. Y lo que me faltó por comentar era que llega a acuñar moneda propia. Sabemos la fecha exacta porque aparece un nombre y ese nombre es de un magistrado que es Saedile Folke, que es del año 47 al año 44 a.C. Y por encajarlo y enlazarlo, aparece en el anverso, en el reverso de la moneda, aparece una espiga de trigo y un racimo de
uvas. Precisamente ese racimo de uvas le ha dado eso de tierra de vinos, tierra, ¿por qué? Porque está vinculado, todo el mundo sabe que Ronda la Vieja tiene una tradición en mi cultura que se lo sabrá muchísimo más Gema. Os hablé de que por qué se le decía como Ronda la Vieja y es porque en el siglo XVI, siglo XVII, autores como por ejemplo Lorenzo de Padilla, Ambrosio de Morales, creo que es Morales, pero no estoy muy segura ya. Sí, Ambrosio de Morales hablan de un yacimiento muy importante de una ciudad y ellos se refieren como Ronda la Vieja. ¿Por qué? Porque piensan que esta fue de primera ocupación y luego fue Ronda de segunda ocupación. No, las dos estuvieron funcionando al mismo tiempo, solo que el prestigio social era Acinipo sobre por encima de Arunda. Y mañana tendremos la suerte de conocer el vino de Acinipo con mil amores. Todo el mundo nos ha dicho bueno, están diciéndonos que eso, que hemos enlazado, ¿no? Yo quería que la gente viera, aparte de las catas de vinos que estamos haciendo, que viera algo más, ¿no? De que Ronda es tierra de vino, pero Ronda tiene, lo que tú has dicho antes, Ronda tiene mucha historia, la Serranía Ronda tiene muchísima historia y detrás de una copa de vino hay mucho trabajo, pero también mucha historia, ¿no? Y hay que mirar mucho hacia atrás, en este caso, hacia época romana, que nos ha explicado perfectamente todo lo acinipo, yo creo que ha quedado súper claro. Darte las gracias, dar las gracias a todas y a todos los que nos han estado viendo, ¿no? Las preguntas que nos han hecho, que le hemos respondido eh, rápidamente, como cuando lo han ido haciendo también. Entonces, si les ha quedado algo, pues siempre pueden contactar con nosotros por las redes sociales, que ahora están muy de moda. Darte mucho las gracias, decirte que siempre nos estás ayudando de alguna manera o de otra, dándonos difusión. Esta mañana la entrevista de radio, desde antes que hiciéramos esto, siempre nos está echando un cable desde, como yo digo, desde tu parcela, y eso también de agradecer. Y sobre todo llevarle a la gente, ¿no? Que lo que estábamos hablando antes, que Acinipo está ahí, que tenemos una obligación, que no solo siempre tenemos que estar, es que la Junta, es que el Ayuntamiento, es que la Diputación, como ciudadanos, igual que aquellos ciudadanos romanos que miraron por Acinipo o que lucharon o que sintieron Acinipo suyo, nosotros tenemos que sentir Acinipo también muy nuestro porque es nuestro y también somos los que a lo mejor tenemos que decir, oye, ¿esto por qué no están arreglándolo? Oye, ¿esto qué manera hay de protegerlo? ¿Qué manera? ¿No? Porque es nuestra obligación también. Yo creo que ahí también tenemos parte, alguna gran parte, ¿no? Totalmente, creo que forma parte de nuestra historia y qué mejor que conocer nuestra historia y la mejor forma de amar algo es conservándolo y protegiéndolo, no me cansaré de decir. Y muchísimas gracias a vosotros, al revés, por contar conmigo y por querer contar cosas sobre Acinipo, que es mi lugar favorito en el mundo. Me encanta ese sitio y, por supuesto, es verdad que siempre que hablamos de vino está ligado de una forma u otra al yacimiento arqueológico de Acinipo. Yo tengo que ahí son los orígenes y mañana será a través de Facebook, haremos nuestro directo en el que haremos la cata de Acinipo, también explicaremos un poco el por qué es Federico Schall le pone Acinipo a su nombre, porque aquí todo el que llega, ya mañana contaremos un poco, no voy a hacer spoilers, no voy a contar nada, mañana contaremos a través de Facebook, live, a las 8:30, tendremos nuestra cata en directo donde explicaremos algo más allá de una copa de vino, como siempre digo, y donde esperemos que la gente aprenda, se lo pase bien y se divierta, porque yo creo que lo de hoy ha sido abrir una puerta también a mucha gente que tenemos que es del mundo del vino, pero que siempre le quedaba ese saber algo más de Acinipo, porque nosotros en nuestras visitas intentamos explicar algo de Acinipo, pero no tan específico, tan bien y tan clarito como lo hemos hecho hoy gracias a ti. Así que muchísimas gracias, Lorena, a todos y a todas. Os espero a todos y a todas mañana a las 8:30 y brevemente lo que tú quieras decir, porque nos queda nada, que nos están avisando Luigi por decir, os queda nada de tiempo. Nada, lo único que quiero decir que ahora, que cuando volvamos a formar parte de esa normalidad, no voy a entrar en lo que forma parte de la normalidad, de que hay muchos sitios donde podemos ir que están al aire libre, sitios como yacimientos arqueológicos de Acinipo, como yacimientos que se encuentran en la provincia de Málaga y que es hora de que, en este caso sí que se la voy a tirar a las administraciones públicas, lo siento mucho, de que mire por ese turismo nacional, por ese turismo local, que dice local, dice provincial, que es hora de esa apuesta
y que muchísimas gracias a Mil Amores por reinventarse, porque es el momento de escribir nuevos guiones, y en ese nuevo guión me quito el sombrero con vosotros, con las chapas, con las catas que hacéis a nivel online, y es el Nos quedan momento 5 ahora. segundos. Pues chao, Nos hasta la vemos próxima. pronto.